Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. Dosis de misterio. Hola y bienvenidos a el capítulo número 109 aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre me encuentro en compañía de mi gran amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola a todos. Estoy muy bien, Jorge. ¿Cómo vas tú? ¿Qué tal todo? Bien, regresando a las grabaciones. Nosotros, la gente no lo sabe, tras bambalinas hay como una guerra interna, ¿no? Y siempre estamos luchando contra la vida diaria que no nos deja reunirnos. Cada vez que vamos a reunirnos sale una cosa diferente y es un poco difícil estas últimas grabaciones, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón, dándolo todo y hoy con un programa muy interesante, ¿no te parece, Carol? Muy extraño también. Extraño, sí. Como nos gustan las cosas a nosotros, Carol, tenemos que admitirlo. Extrañas. Porque tú y yo sabemos que este lado extraño, misterioso, raro de la existencia es uno de nuestros favoritos, no tenemos que mentir. Pero es que somos como somos. Sí. Pero Jorge, cuéntanos, ¿qué tanto vamos a hablar el día de hoy? Pues mira, para hoy hemos planeado, estuvimos hablando aquí con Carito y hay un tema que ya lo hemos tratado tangencialmente en otros capítulos, pero que queríamos entrar de lleno en él, y es el tema de la vida extraterrestre y sobre todo de los visitantes de otros planetas. Porque, bueno, entre lo raro que nos gusta tanto a Carol como a mí, está este tema que nos parece supremamente profundo de una manera incluso primitiva, porque creo que todas las civilizaciones se han preguntado si existe vida más allá de las estrellas. Y en los casos que vamos a hablar hoy, incluso se confirma que sí, bueno, los protagonistas confirman que sí, y que de alguna u otra manera no es tan amigable como podríamos pensar o como nos han vendido ciertas películas como E.T. o las series como Alf, cosas así, sino que hay como un lado más oscuro y hoy quisimos, ya que es 31 de octubre y este episodio va a ser una suerte de especial de Halloween, hablar de este tema que es tan jugoso. Sí, Jorge, y con la curiosidad y la duda también surgen justamente sectas, y estas sectas, pues para muchos de los que estamos aquí presentes y escuchando, son digamos un tema interesante que explorar, sobre todo por la parte psicológica. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre lo que nos compete el día de hoy? Sí, hablando de sectas, el primer tema que vamos a tratar es el tuyo, que trata, y no sé si decir el tema de una secta, porque, Carol, estamos aquí en un programa para todo el mundo y qué tal que de repente nos manden una denuncia a esta religión, entre comillas, por estar hablando de secta, por estar llamándola una secta. Entonces, digámosle esta nueva religión para no pelearnos con nadie, de la que tú vas a hablar, ¿no? Algo muy, realmente muy interesante. Digo también la palabra secta porque en muchos de los lugares donde uno consulta o, digamos, busca información sobre la cienciología, está la palabra secta. Entonces, bueno, llamémoslo religión entonces. Pues esta religión. Yo no lo decía era porque, sí, yo entiendo. La palabra secta tiene como la connotación mala, pero bueno, como quieras tú llamémoslo, que aquí sí, y además, no tenemos miedo de nada. Además quiero decir también que mucha de la información que estoy manejando aquí fue sacada de un documental, y ese documental, digamos, de manera exhaustiva revisó diferentes testimonios. Entonces, para que quede claro, esta información también viene para los queridos amantes de los seguidores de la cienciología. Sí. ¿No somos nosotros? Es el documental. El documental. Ok. Sí, bueno, con esto ya claro, quiero contarles que, preguntarte más bien si tú habías escuchado sobre la cienciología. He escuchado, Manu, he profundizado. Sé que algunos de sus seguidores más ilustres son estrellas de Hollywood como Tom Cruise, que a mí es un actor que me gusta mucho y sé que está metido ahí. Y de hecho hace no sé si un año él estuvo aquí en Madrid, él estuvo aquí en España, en la ciudad de Madrid, en un congreso de cienciología, y habló con los seguidores de esta religión así en un estrado y alentó a las personas a unirse a ellos.
es muy reconocido. Desde ahí, de ahí no me he introducido mucho más a este tema. Bueno, Jorge, para ti, para los que nos están escuchando, quiero, digamos, trataba de alguna manera de organizar la información con respecto a la cienciología, pero es tanta que es complejo, digamos, explicar de manera detallada qué es la cienciología. Entonces voy a empezar, digamos, desde los orígenes. Esta forma de vida se funda en 1953. Es fundada por un escritor de ciencia ficción, él es Ron Hubbard, y es una de las más, digamos, recientes y que más poder ha tenido o tiene actualmente, importancia actualmente. Entonces digamos que de alguna manera, algún punto fue etiquetada como una secta, pero ellos se consideran más como un movimiento religioso, como una religión. Y luego con el tiempo después van a entender por qué razón. Entonces, con esto ya claro, quería contarles entonces que cuando uno piensa en la cienciología, uno no logra como dimensionar, como organizar más bien de qué se trata esto de la cienciología, porque no hay como un dios o una diosa o un ente, algo a lo que uno le reza, sino que es más bien como un encontrarse a uno mismo, como un ir escalando, más bien lo entiendo yo de esa manera, como ir escalando, digamos, unos peldaños, pero estos peldaños fueron organizados de tal forma que es difícil llegar a la cima. Entonces es complejo explicar todo esto porque a medida que las personas van dando cierto dinero, van adquiriendo cierta información y por ende van subiendo estos peldaños. Pero ¿qué información tiene esto? Pues información alrededor de esa idea que los cienciólogos tienen sobre las dos partes que tiene un ser humano. Entonces, esas dos partes que tiene la mente, donde está la mente analítica, la que se encarga de eso racional, la que calcula, la que prevé, la que está, digamos, de manera como más consciente, y esta manera reactiva, la cual es la base, digamos, de los estímulos y las respuestas, digamos que es lo que no es racional, ¿no? Entonces nos dicen que como el ser humano está dividido o está compuesto por estas dos partes, se cree justamente que hay que trabajar en la última, porque en esta última están estas cargas emocionales, están eso que hace que nosotros no podamos avanzar o evolucionar como seres humanos. Entonces, ¿qué hace la cienciología? La cienciología utiliza algo que se llama la auditación. ¿Habías escuchado de eso? Por lo que vas contando y por este término que acabas de decir, suena muy empresarial, ¿no? Suena como una unión de las religiones de la nueva era, del New Age, y un modelo empresarial que las empresas en sí tienen auditorías donde revisan todos los procesos que están desarrollando. Y es que es eso, revisar los procesos, es como buscar obtener ese estado de vida pleno, pero a través de unas auditorías donde las personas son sometidas a unos interrogatorios, se les va preguntando detalles sobre su vida personal, para borrar esos según ellos, borrar esos recuerdos que no le permiten a las personas seguir avanzando en ese proceso. Pero peligroso, ¿no? Porque eso suena también unido con lo empresarial y con lo religioso de la New Age a algo que mezcla el psicoanálisis, ¿no? Y si, al menos por lo que estoy escuchando, si tú tomas a una persona y comienzas a auscultarla de esa forma y a psicoanalizarla y a entender de dónde viene todo eso, esas trabas que puede tener, también a partir de ahí puedes controlarla, ¿no te parece? Sí, claro. De alguna manera este personaje, el creador de esta religión, el fundador de esta religión, buscaba tener, y pongo entre comillas, bases científicas, psicológicas, psiquiátricas para hacer uso de estas en su religión, en la cienciología como tal. Sin embargo, pues esto, digamos, no fue como tan fructífero. Por eso él de cierta forma se alejó mucho de todo lo relacionado con la psicología, porque eso no era muy bien visto en esas ramas. El hecho de que estaba ese señor haciendo esas auditaciones.
sacar esa información y estos traumas de la vida de las personas. Pero mira que esto juega un papel importante debido a que las personas que se quieren retirar de estas religiones pues son, digamos, de alguna forma tienen conciencia de que mucha de la información que los avergüenza o que quieren esconder se quedan en los registros de esta religión. Entonces, imagínate si uno es una estrella de cine o un político, ¿cómo pueden utilizar esa información? Sí, exacto. Entonces esto hace que las personas se frenen y que no abandonen. Pero no es una secta. Fácil esta religión. La cosa también es que muchas de las personas que pertenecen a esta religión utilizan algo que se llama la política de juego justo, donde estos creyentes buscan y acosan a otros excreyentes que ya se han salido de la cienciología con el deseo pues justamente de seguir acosándolos para que regresen o para que evitar que hablen mal de infundar miedo y hablen mal de la cienciología. Entonces digamos que es un poquito como complejo explicar esto, y más porque a través de los testimonios que este documental nos permite ver, pues son muchísimas las personas que han tratado de salir de ahí, que han tenido consecuencias graves por haberse alejado. Entonces utilizan también estas personas, como tú dijiste, que son famosas para ser la cara, para promocionar la cienciología. Entonces, como íbamos en la parte donde estas personas te hacían la auditación, donde tenían los traumas, donde mostraban entonces esa información que querían ocultar. Con eso claro, entonces, resulta, Jorge, y escuchas, que, como les dije al principio, era difícil definir qué es la cienciología, porque no hay, digamos, de hecho no se tiene como muy claro cómo se puede definir, a quién se le ora, a quién se le reza, a qué se busca. Más bien es como tratar de escalar y tratar de superar esos miedos y esos traumas que todos tenemos. Pero como les había contado, a medida que nosotros vamos comprando estos cursos, vamos obteniendo información como una escalera y vamos subiendo peldaños. Las personas que pues tienen dinero pueden acceder al último nivel, que tiene un nombre súper raro, no sé ni cómo pronunciarlo, y cuando llegan a este último peldaño, obtienen un documento escrito por el fundador de la religión, en donde muestra el origen de todos estos males y explica el origen entonces de prácticamente la tierra y de los seres humanos que la habitamos. Lo cual es, por lo que recuerdo del documental, una cosa súper extraña, ¿no? De ciencia ficción, pero no de ciencia ficción buena, sino de la ciencia ficción más cutre que hay en es algo distópico, sí. De la Tierra. Muestra una distopía. Pero mira que esto que nombra de subir como en el estrato de la religión, y los que tienen dinero suben más rápido, suena mucho a lo de la empresa, ¿no? A una empresa tal cual. Estoy viendo en lo que vas contando estas dos marcadas vertientes, la de la iglesia New Age, que adopta todas las cosmogonías de las religiones orientales, el Dharma y todo este conjunto de creencias, como el ir pasando por fases del ser, el llegar a un perfeccionamiento después de muchas, en este caso serían muchos cursos, pero en las otras religiones orientales sería como después de muchas vidas, después de muchas reencarnaciones, o después de pulirse totalmente, y esta otra vertiente empresarial, ¿no? Como que los que producen más pueden subir más, y los que tienen más dinero pueden llegar más rápido. Entonces es como una religión extraña, muy acorde con el país y en que nació, ¿no? Que es Estados Unidos, y todo este capitalismo y el mercantilismo de esta sociedad que es tan puntual de ellos. Bueno, más de ellos que cualquier otra sociedad.
Sí, mira que sí. Es muy curioso porque, digamos, el poder que tiene o que sí, que todavía continúa teniendo la cienciología Ujú. es demasiado. Y Entonces, aunque en sus bases sea, porque digámoslo sin tapujos, Carol, porque en sus bases, cuando ahorita que tú vas a hablar de esta otra, de estos otros textos que dan a la gente después de llegar a cierta fase, sus bases son endebles. Realmente no tienen como una mística detrás de ellos, ni un, no sé cómo, no me llega la palabra, pero sí, como que su cosmogonía no es del todo estructurada, sino como que es algo que alguien se inventó en algún momento y que fue creándolo conforme la marcha, se murió y dejó por ahí textos, y la gente como que va creando un ideario a partir de eso, pero no es algo supremamente fuerte. sí, sí, digamos que no tiene como... no es una religión muy antigua, también, partamos de eso, ni es una religión que pudo organizarse totalmente a través de un discurso. Entonces el discurso es simplemente buscar trascender a través de estos peldaños. Bueno, y se busca obtener una información que se supone que va a ser la revelación, pero ya la tenemos, o sea, ya está la información acá. Entonces, digamos que las personas, no sé, de alguna manera es como, yo lo siento más como un reto, como que vamos obteniendo esos cursos, vamos obteniendo el respeto, vamos subiendo, entonces es más como algo Sí. Pero es como una de la empresa, ¿no? escala. Como la típica historia de la persona que comienza barriendo el edificio y termina manejando la empresa. Como eso, ¿no? ¿No te parece? Sí, sí, sí. Básicamente sí. Por eso te digo que es como muy estructurada al nivel empresarial. Como que... Y las empresas también crean porque eso en marketing tiene un nombre que no me sé, pero crean como este enamoramiento por la empresa de los trabajadores. Incluso la cuidan, la respetan, la defienden, y se convierte como en un pequeño núcleo familiar, porque lo he visto con mis padres y con otras personas que ven en su empresa, en su micro trabajo, como una extensión de su ser, y se convierte como en eso, como en una pequeña suerte de religión donde vas avanzando poco a poco, y ya no eres profesor, por ejemplo, en una escuela, sino que eres director, y ya no eres director, sino eres coordinador, y ya no eres coordinador, sino que manejas diferentes escuelas, y así vas avanzando poco a poco por los grados que serían en la cienciología, por los grados de elevación de, no sé, el alma o de lo que sea, hasta llegar a un objetivo final que sería, me imagino que es una suerte de iluminación o un encuentro con los creadores, o no sé. Pero continúa que la historia está súper bien. Bueno, entonces la información que las personas logran obtener es, como dije con anterioridad, documentos escritos por el mismo fundador de la cienciología, y en esos documentos nos hablan sobre la historia de Zenu, no sé si estoy pronunciando bien, Zenu, el cual es un extraterrestre que era dictador de una confederación galáctica de hace 75 millones de años. Y este dictador se encargó de traer unas naves a la Tierra. Y esas naves tenían un montón de personas, miles y millones de personas, las cuales iba dejando cerca, como a los alrededores de unos volcanes. Supongo que la Tierra en ese entonces apenas está como en formación, no sé. Entonces la dejó alrededor de unos volcanes, y después, no contento con eso, tiró como con el deseo de aniquilar totalmente a los humanos, tiró unas bombas de hidrógeno, y ellos se convirtieron como... hubo como una especie no sé, como de conversión, donde estas personas se convirtieron en unos entes, los cuales son los traumas de las personas actualmente, son esos traumas humanos que llenan a las personas, digamos, de esas preocupaciones, y solamente se pueden sacar a través de las auditorías. Luego en otro lugar había leído algo así como que también las personas
tenido que estar en contacto con una información que era falsa, y entonces también había sucedido esa especie de conversión, y entonces en esa conversión ellos se metían, se insertaban dentro del cuerpo de las personas, y las personas por eso pues tenían también esos traumas y tenían que estar confrontándose a través de este ejercicio que era el auditarse. Pues mira que es extraño. Y Te yo te iba a quedaste preguntar, en Carol, shock. me quedé pensando porque es muy interesante lo que estás diciendo. Es interesante porque es extraño. Y es interesante porque, y ahí va mi pregunta para ti. Si a ti sin saber nada de lo que sabes ahora, que creo que es complicado porque pues ya lo sabes, pero ponte en los zapatos de alguien que es totalmente ignorante de esta religión y te contaron todo este cuento de Seno, que llegó las bombas, la encarnación de estas cosas que te meten en la cabeza y que después tienes que auditarlas, etcétera, etcétera. ¿Tú creerías en esto? Yo digo que cuando una persona quiere creer en algo o quiere tener como un sustento, no sé, cree en lo que sea, le venden esa información, acepta esa información. Entonces, digamos, para personas que están muy solas o que nunca se han sentido parte de una comunidad o que quieren ser importantes para alguien o importantes para algo, sentirse valiosos para algo. Digamos que este tipo de religiones son una especie de consuelo, te puedo decir. Y muchos se aprovechan de esto. Sí, la religión en sí es un consuelo para cualquiera que lo practique, ya sea un budista, ya sea hinduista, ya sea la gente que practica el islam, los católicos. Para todo es una forma de ver más allá de esta vida terrenal que llevamos y de adaptar formas de entender la existencia y de transitar con otros, ¿no? Y esa parte yo no la veo mal. A mí la religión no me molesta, siempre y cuando sea para nutrirse y no para generar conflictos, como hoy en día se están viendo que hay conflictos en Medio Oriente. Sin embargo, ahorita que estabas contando tú la historia de este extraterrestre que vino a la Tierra, las bombas, las cosas que decía yo, o pensaba yo, no es tan diferente, salvando las distancias, con la historia de un Dios que vive en el cielo, que creó el mundo en 7 días, de la nada, y que un día decidió encarnar y mandó a su hijo, y que el hijo también es Dios, pero es también el hijo, pero también es el Espíritu Santo, y que anduvo por la tierra, y que lo acribillaron y lo crucificaron, que a partir de él nació la religión católica, etcétera, etcétera, etcétera. Son historias que si te pones a pensarlas son extrañas, ¿no? Cualquier mente que no hubiera estado permeada por esa historia toda la vida diría cosas más raras, ¿no? ¿Qué persona que vive en el cielo va a encarnar aquí, etcétera, etcétera? O cualquier otra religión, sea las monoteístas o las politeístas, cualquier otra, son historias supremamente raras que nosotros le damos significados y que, por ejemplo, esta gente que cree en la cienciología le ha dado un significado a estas historias, porque en el mismo documental dicen, cuando revelan esto que Carol contó, que la gente que lo leyó por primera vez se creyó estafada, porque era una historia tan extraña, tan rocambolesca y tan incomprensible que a la larga parecía los delirios de un loco, porque mucha gente decía que este hombre, el creador de la cienciología, estaba loco, era alguien que el sentido común no lo tenía muy bien puesto. Y con estos textos se evidenciaba, entre comillas. Sin embargo, viendo las historias más allá del catolicismo, otras formas de religión, son igualmente extrañas y también hablan de seres del cielo y también hablan de coches que vienen a la tierra en llamas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si lo vemos así, no parece tan extraño, ¿no? Ya estás empezando a creer en la cienciología, Carol. Pero mira, te iba a preguntar una última cosa. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de la religión? ¿Qué buscan ellos al final? Si los católicos buscan la salvación del alma y vivir en el cielo junto a Dios, bueno, este tipo de cosas y otras religiones buscan otras cosas, ¿cuál es el fin de la cienciología? Pues esa es la cuestión, que al fin es superar como esos miedos,
cómo sobrepasar, digamos, esa parte que no nos gusta de nosotros, cómo modificarla, crecer, digamos, como, no sé. Pero ¿hay Es, una vida más allá de esta vida terrenal? no, ¿O todo lo que no, se busca según es eso aquí? no. Es eso, es seguir avanzando, es ser como una persona plena. Mm, Sí, tener esa plenitud aquí, ser capaz como de dejar de lado esos traumas, ser capaz de avanzar, pero no hay, digamos, un objetivo último. un objetivo o, digamos, algo que se prometa Claro. que trascienda, no. Sí, algo como un dios al final o como una luz al final del túnel. Por eso te decía yo que esta religión nace en los años 50, si no estoy mal, ¿no? 40, 50, cuando este hombre comenzó a escribir sus textos y se une a través de los años con la explosión de las religiones orientales y cómo éstas migraron a Occidente y cómo fueron adoptadas por primero la cultura hippie, luego por los grandes artistas, Hollywood y todo, y que se esparció a través del mundo por ellos. Los Beatles también, que tuvieron mucho que ver en esa expansión de las religiones orientales. Entonces esta religión tomó mucho de estas, ¿no? Pues veo que toma del budismo, del hinduismo, de muchas de estas ramas de las religiones estas ancestrales, que también abogan por un individuo pleno, por un crecimiento personal a través de la meditación, a través del despojo de las cosas materiales y la adopción de la espiritualidad, etcétera, etcétera. Entonces creo que esta es la religión que existiría en una de estas distopías mega capitalistas, mega burocratizadas, como el Brasil de Terry Gilliam, la película, o no sé si incluso en 1984 de Orwell, donde estuvieran los estratos empresariales tan marcados, donde el dinero también tuviera un poder muy, muy específico, y quizás estoy variando, pero me recuerda esta religión a este mundo un mundo feliz de Huxley, donde se busca el placer, se busca el onanismo y este tipo de cuestiones. Y bueno, quitándole todo lo sectario que tiene la ideología, no me parece realmente mala. Lo de buscar cada día ser una mejor persona y una mejor... Pero ¿y el dinero? Ese es el problema, ese es lo que yo veo. Es como, por eso te digo, quitándole todo lo sectario, quitándole lo sectario, el mensaje no me parece mal, sí, pero aún quitándole lo sectario me parece inútil, porque si ya toma la cosmogonía de otras religiones, ¿para qué se necesita la cienciología? Más que para ser como algo peculiar, rocambolesco, extraño y ya. ¿No te parece? Y más extraño a lo que tú nos vas a contar ahorita, porque estoy que ya que te escucho hablar. Y más porque tú me recomendaste una película y me pareció súper fuera de lo que he visto. Rara, extraña también. No es la mejor película que me he visto, pero sí me llamó muchísimo la atención. ¿Cuál película te recomendé yo? Tú me recomendaste Nadie podrá salvarnos. O sea, nadie podrá salvarnos. Pues mira que hablando también de extraterrestres, que es el tema general de nuestro tema de hoy, y en cierta medida también en creer en ese tipo de criaturas, te voy a hablar de Travis Walton y el caso de abducción más famoso de la historia. Para hablarte de Travis tengo que hablarte de un poquito de su contexto. Travis era un leñador que se encontraba prestando servicio en el bosque nacional de Apache Silver Greens en Arizona. Junto a él se encontraban 6 amigos que lo acompañaban en un trabajo que les había otorgado el Servicio Forestal de los Estados Unidos para realizar ciertas podas en el bosque. En un bosque de 1200 áreas, hay que tener eso muy en cuenta. Aunque habían trabajado mucho, el plazo de entrega era muy corto y estaban trabajando día y noche y aún no acababan. Sin embargo, una noche, cuando ya habían terminado su turno y estaban bastante cansados, y regresaban los 6 hombres a su pueblo a descansar,
en medio del bosque vieron una luz dorada que llenaba todo el lugar. Obviamente, como cualquiera lo haría, se preguntaron, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso que viene de detrás de una colina? ¿Por qué era detrás de una colina? Imagínate la escena, un bosque repleto de árboles, de maleza, los hombres caminando en medio de ese bosque, una colina y de repente, como si fuera un reflector gigante, una luz que se proyecta a través de todo el lugar y ellos ahí como si estuvieran viendo un fantasma, estos antiguos blancos que se le aparece a la gente. Pues como eran leñadores y como eran hombres aguerridos, fueron a ver qué estaba pasando. Entonces se acercaron a ver el brillo y lo que encontraron, todos estos, y hay que tenerlo muy en cuenta, todos ellos cuentan el mismo relato. Lo que encontraron fue un ovni flotando a unos 6 metros del suelo. Según el testimonio que ofreció el grupo, el objeto tendría el formato de disco, un disco de estos que uno suele ver en películas o en metrajes supuestamente verdaderos, y que medía aproximadamente 6 metros de diámetro y 2.5 metros de alto. Además presentaba una serie de líneas divisorias verticales sobre su superficie. Como es normal, los trabajadores se detuvieron y Walton, que es el protagonista de esta historia, salió disparado para alcanzar el disco, para ver qué era eso que estaba viendo. Sus colegas, al ver esto, dijeron, ¿qué está haciendo este man? Vamos y llamémoslo a ver qué pasa. Sin embargo, Walton dijo después que él no hizo esto para demostrar que era valiente ni nada por el estilo, sino simplemente porque quería ver, era un hombre muy curioso y quería ver qué era eso que estaba flotando ahí. Cuando Walton se encontraba prácticamente bajo el objeto, el disco empezó a rodar y a emitir sonidos parecidos a los de una turbina. El hombre intentó protegerse tras una roca, pero de repente el ovni lanzó una intensa luz verde y Walton recuerda que sintió como si lo hubieran electrocutado. Si estás escuchando esto, Carol, y lo asocias con miles de series, miles de películas, miles de relatos de gente abducida en una nave, esto se ve en Los Simpsons, se ve en Futurama, se ve en muchas caricaturas, se ve parodiado por todas partes, un ovni que llega y abduce a alguien con un rayo de luz. Pues esa historia, el arquetipo de esa historia nació de Travis Walton. Este fue el primer caso en que se... Bueno, no es el primer caso donde se habla de luces, de ovnis y ese tipo de cosas, sino el primer caso donde un ovni se paró encima de una persona y lo abdujo con un rayo de luz. Y esto pasa en la película que tú dijiste, en Nadie Podrá Protegerte. Pasa esto y creo que se basaron mucho en este caso. Pero yo me pregunto una cosa. Ese ovni, ese extraterrestre, digámoslo, ¿qué estaba pensando? O sea, fue el primero en la historia pues, registrada, el regaño que le habrán metido. Mira que yo me hice la misma pregunta, ¿sabes? Porque yo dije, ¿en serio? ¿Te dejas ver de tantas personas y haces eso? Y como que... Y yo, una respuesta que me llegó a mi cabeza y que no sé si tenga razón, pero me cuadra, y es que si es verdad que los extraterrestres han visitado la Tierra, ¿por qué creer que siempre son los mismos? No los mismos en grupo de extraterrestres, sino las mismas razas. ¿Y por qué no pensar que todas actúan diferentes? Por ejemplo, estas pudieron aducir a Travis de esta manera, pero otras que lleguen a otro punto de la historia lo hacen de una forma diferente. Y así como pensar que solo hay un grupo de extraterrestres, solo hacen las cosas de un solo modo, es como simplificar un poco la cuestión, ¿no? No sé si tú piensas igual, pero esa fue la respuesta que claro, yo di. O sea, modo, claro, el mismo de Marte no será el mismo de Júpiter, yo qué sé. Obvio, y tienen diferentes vehículos y tienen diferentes formas de llevarse a la gente y bueno, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó después de la desaparición de Travis Walton? Walton apareció otra vez en una carretera sin... Walton dice que no tienen ninguna memoria de lo que sucedió, pero sus colegas, que aseguran haberlo visto todo, relatan que su cuerpo empezó a levitar, arqueado hacia atrás, y llegó a separarse unos 3 metros del suelo. Después, Walton fue lanzado lejos como si se tratara de una marioneta, y sus compañeros, aterrados y convencidos de que había muerto, huyeron en una camioneta que tenían ahí cerca, por el temor a ser alcanzados por este rayo. Sin embargo, una vez que seguros de que nadie los seguía, iniciaron un debate entre ellos y decidieron volver por el cadáver de su amigo. Cuando llegaron al lugar donde vieron por última vez a Walton, no lo encontraron.
El grupo llegó a rastrear toda el área y buscar pistas, pero tras no encontrar absolutamente nada, empezaron a considerar la posibilidad de que hubiera sido llevado por los ocupantes de la nave. Hay que recordar que eran leñadores experimentados y que conocían muy bien la zona, así que buscaron muy bien y no encontraron a este hombre. La cuadrilla de leñadores recurrió a las autoridades de Snowflake, lugar donde se encontraban, para reportar la desaparición de Walton y revelar los detalles que habían atestiguado durante el suceso de abducción. Como es normal, Carol, porque si yo te llego a ti mañana con esta historia, no me vas a creer. A ellos tampoco les creyeron los agentes, y de hecho, en las investigaciones los principales sospechosos de desaparición eran los amigos de Walton, los que estaban con él en el momento, y llegaron a acusarlo de que lo habían asesinado, que lo habían cortado en trozos y habían escondido los pedazos. Esa fue la investigación, porque no pasó mucho tiempo para que esto se convirtiera como en un caso muy mediático. Reporteros, curiosos e incluso ufólogos, porque la historia ya tenía una nieve por medio, aparecieron en el pueblo para ver qué estaba pasando. Y a pesar de muchos esfuerzos de curiosos y de las autoridades, no encontraron nada, hasta que 5 días después de la desaparición, un teléfono sonó en la casa de Alison Walton, la hermana de Travis, que le decía que habían encontrado a su hermano, que lo encontraron en una carretera, en medio de una carretera, inconsciente. Bueno, a Travis se lo llevaron para un hospital, lo cuidaron y volvió en sí y contó una historia muy extraña que aún hoy en día se tiene como uno de los casos de abducción más terroríficos, se podría decir. Y sobre todo porque de esto se basó una película que se llama Fuego en el Cielo, que narra de manera muy dramática los acontecimientos que contó Walton en un libro que después escribió. Walton relató que después de ser impactado por aquella luz, se despertó en el interior de la nave, recostado sobre una superficie en lo que parecía ser una enfermería, y descubrió que había una serie de tubos conectados a su cuerpo. Además, un grupo de 3 seres estaban con él. Los describió como humanoides con las cabezas desproporcionadamente grandes, piel extremadamente pálida y ojos enormes. Eran seres de baja estatura y carecían de orejas, boca y nariz. Tampoco tenían cabello. El leñador relató que a pesar de los dolores y el cansancio que sentía, entró en pánico y se les arregló para escapar de la sala donde lo tenían. Sin embargo, mientras corría por el interior de la nave intentando localizar una salida, se encontró a otros tripulantes del disco volador. Un personaje rubio con aproximadamente 2 metros de altura que vestía casco y ropa espacial. Según Walton, este ser lo condujo al exterior de la nave y allí descubrió que se encontraba en una especie de hangar donde habían otros discos voladores. El misterioso tripulante lo llevó hasta una sala y en ese lugar se encontró con otros seres de apariencia humana. Envuelto en un total pánico, el leñador no dejaba de hacer preguntas, pero los anfitriones guardaban silencio. A continuación, estos seres colocaron delicadamente una máscara sobre su rostro, y todo lo que Walton recuerda después de esto es que una nave alejándose mientras se encontraba recostada en una banqueta en una calle, en el lugar donde lo dejaron. Y allí fue que las autoridades lo encontraron. Esto es lo que cuenta Walton. Esto fue lo que después contó en un libro, como te digo, que se llama Travis Walton, el caso de abducción más famoso de la historia o algo así. Y que hasta hoy en día hay un debate si lo que contó este hombre es real, porque sus amigos le siguieron como el juego, o porque inventaron lo que inventaron, o si era algo para sacar dinero, pero dónde estuvo él los 5 días perdido. Y bueno, como te digo, Walton se volvió muy famoso, muy famoso, y dio muchas entrevistas. En todo el mundo lo llamaron para hablar de su caso y todo lo demás. Y nada, la historia de él termina ahí como un divulgador del fenómeno ovni, de los extraterrestres, y esta experiencia tan terrorífica de la cual se basaron series desde Expedientes Secretos X hasta Los Simpsons, Futurama, y la cultura general adoptó como lo que hacen, entre comillas, usualmente los aliens, ¿no? De abducir a las personas, de hacerles exámenes, ver cómo están hechas y todo lo demás, y luego devolverlas a la Tierra. Y como dato curioso, esto, no sé si tú recuerdas, Carol, cuando yo era niño, en los años 90, se escuchaba, yo al menos tengo el recuerdo de escuchar muchos de estos casos de gente que era abducida y que después era devuelta, y se llamaban los abducidos,
que contaban historia de que le hacían exámenes con sondas a través del ano y de los oídos, de los orificios nasales, de la boca. Y eran como historias demasiado terroríficas, a mí me aterraban mucho. Y casos en Expedientes Secretos X se basaron en ello y también los recreaban de manera muy, muy cruel. E incluso la hermana de Mulder, uno de los protagonistas de la serie, fue abducida por los extraterrestres. Así que como que en esta época todo fue un auge de los ovnis. Y aquí va mi pregunta para ti: ¿por qué crees que estas historias tan sórdidas y de estos seres extraterrestres que secuestran gente son tan atractivas para el ser humano? Pues porque es algo que es totalmente desconocido por nosotros. Entonces creo que todo el mundo quiere tener como esa primicia de saber quiénes son esos seres que nos visitan. Por eso todo el tiempo se está hablando sobre eso, sobre si hay vida en otro planeta, y digamos que también porque el ser humano es un poquito egocéntrico, ¿no? ¿Solamente existimos nosotros o qué? O si hay otros, entonces ¿cómo serán? ¿Serán más fuertes que nosotros? ¿Tendrán más capacidad? Entonces todo el tiempo estamos, digamos, preguntándonos sobre esta vida en otros planetas, y ahí vamos armando nuestro propio discurso también a través de las personas que dan sus testimonios cuando fueron abducidas o cuando tuvieron la oportunidad de ver o no algo extraño en el cielo, algo que no pueden explicar. Entonces eso es lo maravilloso, que el ser humano siempre va creando su relato, como los mitos y las leyendas. Todo surgió de la oralidad, y esas oralidades a través de jugaron un papel, esos tipos de textos jugaron y siguen jugando un papel muy importante en las comunidades. Entonces el ser humano siempre va a relatar y va a querer armar el discurso. ¿Y no te parece extraño a ti que este tipo de historias, como las de extraterrestres que secuestran personas y las tratan de manera tan cruel, como haciéndoles exámenes, viendo cómo funcionan, qué tienen por dentro? Es que yo creo que nosotros también haríamos eso. Exactamente, te iba a preguntar eso. Es un reflejo, o sea, ¿no te parece eso que al hablar de seres extraterrestres estamos hablando de nosotros? Sí, claro. Sí, que es lo distinto, que son más delgados, tienen cabezas más grandes. Es como modificar en nuestro aspecto, pero es lo mismo. Sí, es por eso terrorífico. te digo, pienso en esto de los mitos, cuando los dioses tenían los mismos defectos de los seres humanos, donde mataban, donde eran envidiosos. Entonces digamos que no estamos muy alejados de lo que nosotros somos. Y eso, primero, es terrorífico pensar que el reflejo que nosotros tenemos de nosotros mismos es tan cruel, ¿no? Es como que nosotros haríamos eso con un ser de otro planeta. Lo secuestraríamos y lo estudiaríamos a ver cómo es. Y lo segundo es que si todos estos relatos de extraterrestres, ovnis, figuras de otros planetas que vienen a la Tierra y nos visitan, están tan basados en nosotros como humanidad, ¿no crees que en cierta medida nosotros mismos estamos respondiéndonos a la pregunta de si hay vida más allá de las estrellas con un rotundo no? Y somos nosotros los que estamos poblando ese gran vacío con nuestros propios fantasmas, que a la vez somos o son nuestras sombras. Pues no sé, Jorge. Yo sí creo que existe algo en algún lugar del universo que es muy distinto a nosotros, pero creo que de cierta forma el ser humano alberga como ese deseo de no sentirse tan solo en el universo, ¿no? Entonces digamos que ese discurso que vamos armando, esa es suerte de hipótesis, se puede decir, nos ayuda a mantener la calma. Y todo el tiempo estamos bombardeados de mucha información del extraterrestre, del ovni, de lo que no se puede entender. Entonces todo el tiempo estamos con esa información. Eso es constante. Entonces sí, creo que el ser humano no se quiere sentir tan solo, y por eso arma todos estos suerte de relatos que nos permite tener como una mayor tranquilidad de lo que somos y que queremos, y en un futuro, no sé, tal vez hacia dónde
vamos a ir. Sí, yo creo que toda esta información que tenemos acerca de los extraterrestres es como al final nos dice Mary Shelley en Frankenstein. El monstruo que creamos termina siendo igual a su creador. Entonces, creo que en el momento en que el ser humano encuentre vida en el espacio o que esa vida nos encuentre a nosotros, vamos a estar tan sorprendidos porque ninguna de nuestras hipótesis va a ser como lo creímos. Como dicen por ahí, la realidad supera la ficción, y creo que en este caso va a ser de esa manera. Si es que algún día lo encontramos, ¿no? Si algún día llegamos a ese punto, o quien quita, quizás no haya nadie y seamos nosotros los únicos abocados a conquistar el universo, a ir más allá de las estrellas y ser esa raza que los escritores y los creadores a través del tiempo han ideado como la raza primigenia del universo, que es la que le abre la puerta a las demás, como por ejemplo la raza de 2001 Odisea en el espacio, el libro de Arthur C. Clarke, donde está una raza, la raza que creó los monolitos, como la raza primigenia, que ha evolucionado tanto que se ha convertido casi en uno con el universo. Así que quizás seamos nosotros los abocados a eso, y en 1000 años, 2000 años, 1 millón de años, sea nuestro destino empujar a otras civilizaciones y ser los que visitan en vez de ser los visitados. No sé, Carol. Como dijimos al principio, este tipo de temas nos mueven mucho, tanto a ti como a mí, y podríamos estar hablando aquí 3 horas, 4 horas, 5 horas, pero la vida tiene otras cosas para nosotros y tenemos que terminar con este tema. Así que agradecemos mucho a los que llegaron hasta este punto de escuchar nuestras historias, nuestras divagaciones acerca del cosmos, de la soledad, de los fantasmas y de los extraterrestres, y esperamos que realmente se sientan tan atraídos como nosotros por estos temas que, en cierta medida, como ya dijimos a través de todo el programa, hablan directamente al ser humano, de nuestras falencias y nuestras virtudes. Así que muchas gracias por llegar aquí. Muchas gracias a ti, Carol, por estar también aquí en este programa. Gracias a ti y a ustedes por llegar a este punto y por recomendarnos y por escribirnos. Nos encanta que estemos en contacto, que ampliemos la comunidad. Entonces, muchísimas gracias y nos escuchamos ya en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chao.